Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, estamos viendo un teorema importante del curso, uno de los más importantes. Recuerden que habíamos visto el teorema de Lagrange. Va a haber otros teoremas más adelante, pero este es, digamos, el segundo que nos topamos, que es muy, muy importante. El teorema de isomorfismo de Noether. Es el primer teorema porque vamos a ver otros dos, pero los otros dos teoremas se basan en este. Entonces, por eso es el más importante. Les platiqué un poquito sobre Emmy Noether en la clase de ayer. Recuerden que es una matemática que nació a fines del siglo XIX, matemática alemana, y que destacó muchísimo y bueno, se relacionó con grandes matemáticos como Hilbert, Felix Klein, con grandes físicos como Einstein, e incluso demostró un teorema que se aplica en la física y que sorprendió al mismo Einstein, que es el teorema de Noether. Conocen los físicos como el teorema de Noether, que se refiere a la relación que existe entre la simetría y la conservación en distintas áreas de la física. Es algo realmente notable. Y en el caso del álgebra, se considera Noether como la madre del álgebra moderna, por decirlo así, por llamarla de alguna manera, porque ella expresó por primera vez una manera panorámica, una manera general de ver los objetos y lo que conecta a los objetos, es decir, los morfismos o las flechas, y demostró pues, estos teoremas de isomorfismo que ya ven ustedes que requieren bastante teoría, y ella por primera vez lo presentó, y entonces no solo revolucionó por decirlo de alguna manera, el álgebra, sino a fin de cuentas todas las matemáticas, porque lo que hizo ella años más tarde se desembocó en la teoría de las categorías. ¿De acuerdo? Dicho a grandes rasgos. Ok, entonces, ¿de qué se trata este teorema? Bueno, pues yo recomiendo que vean el diagrama. Los diagramas ayudan muchísimo, aunque estemos en un área de las matemáticas abstracta, como puede ser el álgebra, o alguna otra que sea abstracta como la topología, aunque la topología tiene un poco que ver con la geometría, entonces hay manera de visualizar formas, pero aún en el álgebra también recomiendo que se visualicen esquemas o formas. Y bueno, pues usamos dos tipos de diagramas básicamente en el álgebra, que son los diagramas de Venn, los usuales, donde los conjuntos se representan como círculos o como regiones encerradas en una curva, y los diagramas de Hasse, que son estos diagramas que representan el orden entre ciertos elementos, representados como puntitos y rayas que los relacionan de manera ordenada. Entonces, en este caso, estamos representando con diagramas de Venn los grupos que están interviniendo en el teorema, y con flechas los morfismos, que son funciones que conectan a los grupos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita para el teorema de isomorfismo? Es una maquinaria, digamos, donde se necesita una entrada. Si lo ven así como un algoritmo de computación, pues es qué entra y qué sale, ¿no? Es una maquinita que calcula o que tiene un efecto y que se aplica a una cierta situación. Así lo pueden ver, ¿no? Como una especie de ingeniería matemática. Y de hecho, muchos de los conceptos, de los teoremas, de las herramientas que se desarrollan, pues sí son como máquinas matemáticas
que se aplican a ciertas situaciones. Entonces, al aplicarse a ciertas situaciones, como todas las máquinas, tienen una entrada, unas condiciones iniciales, ¿verdad? Y al aplicarse, pues dan un resultado. Ok, entonces en este caso, ¿cuál es la situación? La situación es esta que está arriba, ¿sí? Aquí lo voy a encerrar. Esta que está arriba es la situación de entrada, es decir, tengo un homomorfismo entre dos grupos, ¿sí? Ahí los ven ustedes. Ahí está un grupo, ahí está el otro grupo y ahí está la flecha que va de uno al otro. Es decir, es dominio y codominio. Es el morfismo, que es una función que conecta estos dos grupos de la manera como ya sabemos, preservando, respetando las operaciones. Esa es la entrada. Es muy sencillo. Claro, para eso tuvimos que conocer los grupos y que conocer los homomorfismos. ¿Ok? ¿Cuál es la salida? La salida es el isomorfismo entre otros dos grupos. ¿Ok? ¿Qué otros dos grupos? Bueno, no son los iniciales. En general no son los iniciales, sino que se construyen, los dos grupos que son isomorfos, se construyen a partir de los iniciales. ¿Ok? ¿Cuáles son los dos grupos que son isomorfos? Uno es el grupo cociente entre el dominio y el núcleo del homomorfismo. Ese es uno de los grupos que están relacionados a través del isomorfismo. El otro grupo que está relacionado a través del isomorfismo es simplemente la imagen del homomorfismo. ¿Ok? Entonces, estos ingredientes que habíamos visto antes por separado, habíamos dicho, dado un homomorfismo, se define el núcleo, se define la imagen, se demuestra que el núcleo es un subgrupo normal, que la imagen es un subgrupo. Bueno, eso todo era, lo pueden ver ustedes como una especie de preparación para hablar del grupo cociente, dado que el núcleo es normal, tiene sentido hablar del grupo cociente, y la imagen es un subgrupo de H, entonces es un grupo en sí mismo. Bueno, pues estos dos grupos resulta que son isomorfos. Esa es la salida del teorema. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Muy bien. Ok. Sugiero que traten de ver así todos los teoremas. Es una sugerencia, una manera panorámica de verlos y luego ya ven los detalles, por supuesto. Entonces, los detalles, ¿cómo vamos a los detalles? Bueno, el detalle sería pues, si yo quiero demostrar el teorema, pues es efectivamente tener la certeza de que existe este isomorfismo. Bueno, para eso tengo que saber qué significa eso de isomorfismo, qué significa que dos grupos sean isomorfos. Por eso es que les puse aquí la definición. Los grupos son isomorfos si existe un isomorfismo, ¿ok? Sí, les dije como en el diccionario, uno busca una palabra, palabra isomorfo, y en la definición aparece la palabra isomorfismo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué cosa es un isomorfismo? Ah, pues es un homomorfismo biyectivo, es decir, es un homomorfismo que a la vez es monomorfismo y epimorfismo. ¿Sí? Y aquí ustedes se tienen que acordar que hay una manera muy directa de saber si un homomorfismo es monomorfismo, que es simplemente que el núcleo conste nada más del neutro. Y que sea epimorfismo, pues ya lo saben, es que la imagen sea todo el codominio. Entonces, un isomorfismo es un homomorfismo, monomorfismo y epimorfismo, es decir, un homomorfismo biyectivo. Entonces, cuando existe el isomorfismo, se dice que los grupos son isomorfos, están relacionados entre sí. Ya habíamos hablado de esto, por ejemplo, les dije el grupo de las raíces cuartas complejas de la unidad, el grupo de los enteros módulo 4 y el grupo cociente de Z, cociente 4Z. Todos esos grupos son isomorfos porque son esencialmente el mismo, porque hay una manera de relacionarlos, de conectarlos uno a uno de manera biyectiva, pero además respetando la operación. ¿Ok? Entonces todo está relacionado y ustedes tienen que conectar adentro en sus mentes, tienen que hacer todas estas conexiones todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ok, entonces para demostrar el teorema lo que hicimos fue plantear la hipótesis, es decir, plantear el homomorfismo, definir el núcleo,
considerar la imagen y lanzarnos a definir este isomorfismo. Tenemos que definir una función que preserve las operaciones, que esté bien definida, antes que nada, que esté bien definida, que preserve las operaciones, que sea inyectiva y que sea suprayectiva entre este grupo y este grupo, ¿ok? Y fue lo que hicimos, fue lo que hicimos. Es un poco largo porque son varios pasos. Aquí los numeramos, ¿verdad? Aquí está el número 1, que esté bien definida. El número 0, pues es proponer la función, ¿no? Y la función no es que nos tengamos que sentar a pensar 3 horas, a ver, que se me ocurra una manera de conectar esos dos grupos. ¿Cuáles dos grupos? Dijimos el cociente y la imagen de F, ¿sí? Ahora, aquí es como una suerte de malabarismo donde ya las pelotas que intervienen ya son varias. Ya no es nada más malabarear con una pelota o con 2 pelotas o con 3, que es un poco más complicado. Ya aquí ya son 4 o 5 las que tienen que malabarear. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues está el homomorfismo original, los grupos originales, el núcleo, la imagen. Y todavía vamos a definir otro que pretendemos que sea un homomorfismo. Entonces, por eso no hay que confundir a la F original que tengo aquí con la phi que voy a definir. ¿Ok? Entonces, todo tiene que estar muy organizado adentro en sus mentes, en sus cabezas, tiene que estar muy organizado. Porque si no, pues entonces se mezclan cosas que no deben y se confunden cosas que no son iguales. ¿Ok? Si me van, si tienen alguna pregunta, levanten la mano, interrúmpanme, es importantísimo esto. Entonces, para definir esta función, pues tengo que a cada elemento del dominio asignarle uno del codominio. Entonces me pregunto, ¿sí? Adentro de mi mente me pregunto, a ver, ¿cómo son los elementos del dominio? Ah, pues son clases laterales. Ah, pues entonces tomo una clase lateral y le tengo que asociar un elemento de la imagen. No se me ocurre otra cosa, no hay otra que definirlo como f de x. ¿Cuál x? Pues la x que tengo aquí a la mano. ¿Para qué estoy pensando en otra x? Pues es esta x que tengo a la mano, que es un representante que está en G, acuérdense, está en G, para hablar de la clase lateral k de x. Entonces, este representante está en G, pues le puedo aplicar la f, ¿no? Ahí está. Le puedo aplicar la f y ¿en dónde caigo? Pues en la imagen de f. Entonces, no hay otra posibilidad, ¿ok? Es una forma única de definir la función. Bueno, pues esta es la que sirve precisamente. Ya que tengo esta manera de definir, tengo que demostrar que está bien definida. No me puedo saltar este paso, es muy importante, porque estoy definiendo una función usando un representante que podría ser otro representante. Aquí por eso en el dibujo, aquí les puse, ahí está, si se fijan, esta pieza del rompecabezas, que es la clase K de X, pero también podría ser KX, que también podría ser KY, o sea, podría tomar otro representante. ¿Y cómo sé que si tomo otro representante, vuelvo a caer en el mismo punto acá? Ah, pues lo tengo que demostrar, ¿verdad? Entonces, por eso es que suponemos que KX es igual a KY, ¿sí? Y vamos a llegar a que f de x es igual a f de y. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que batallar mucho, no sé, nos tiene que ocurrir algo extraordinario, tenemos que tomar inspiración divina. No, es natural totalmente. Nada más hay que escribir las cosas. Igualamos las clases, nos acordamos, eso sí, nos tenemos que acordar qué significa, que significa que las clases sean iguales es que se da esta relación, nos tenemos que acordar de la definición de la relación, nos tenemos que acordar quién es K, pues es el núcleo de F, y entonces ya nada más escribimos la definición del núcleo de F aplicado a ese elemento que ya encontramos que está en el núcleo, nos acordamos que F es un homomorfismo y las propiedades que tiene, y hacemos lo que tenemos que hacer para llegar a que F de X es igual a F de Y, ¿ok? No es difícil, es fácil, ¿ok? Entonces llegamos a que si K de X es igual a K de Y, esa fue nuestra hipótesis, entonces f de x es igual a f de y. Aquí está escrito, ¿no? ¿Sí? Es decir, está bien definida. Es decir, es una función. Es una función. ¿Qué cosa es una función? Pues es una asignación donde si dos elementos son iguales en el dominio,
sus imágenes o sus asignados también son iguales. Entonces es una función, eso quiere decir que está bien definida la asignación. En segundo lugar, tengo que demostrar que es un homomorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Que respeta la operación. ¿Qué quiere decir eso? Que dados dos elementos del dominio, los multiplico, los mando a través de phi y tengo que demostrar que eso es lo mismo que el producto de la phi de cada uno. ¿Cómo hago eso? Pues nada más igual, escribo todo. Me acuerdo de la definición de multiplicación de clase, ahí está. Me acuerdo de la definición de la asignación que acabo de hacer, ahí está, es f de xy. Uso que f es un homomorfismo y me regreso a la definición de la asignación de phi. F de x es phi de kx, f de y es phi de ky y se acabó. Eso es todo. Ya demostramos que es un homomorfismo. ¿Qué es un isomorfismo? Pues tengo que demostrar que es suprayectiva y que es inyectiva. Que es suprayectiva es trivial porque todo elemento de la imagen es de esta forma y por lo tanto proviene de K de X. ¿Ok? ¿Qué es monomorfismo? Bueno, en este caso usamos la equivalencia que me dice hay que investigar qué cosa es el núcleo de phi. Ok, entonces escribo cuál es el núcleo de phi. Son los elementos del dominio, es decir, clases laterales, tales que al aplicarles phi me da el neutro. Pero ¿qué cosa es aplicar phi? Pues ahí está la definición, es aplicar f al representante. Entonces, que f de x sea el neutro, pues quiere decir que x está en el núcleo. Entonces, a fin de cuentas, son las clases laterales cuyo representante está en el núcleo, pues nada más es la única clase lateral, es la del núcleo mismo, que es la K, la única clase lateral es la K misma. Los representantes que están en el núcleo, pues son los representantes que están en K. Entonces, esto consta solo del elemento neutro del dominio, del conjunto cociente. Por lo tanto, entonces, phi es un monomorfismo. Y entonces ya llegamos a que phi es un isomorfismo. Y ese fue el repaso rápido de la demostración que hicimos ayer al final de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros que no hay preguntas? Profesor, Dime. ese elemento de X, de G, perdón, que lo designamos como X, no puede ser cualquier elemento de G, ¿verdad? ¿Te refieres a la definición de la phi? Ah, ¿Este de ajá, aquí? ajá, ese es un elemento de G. Sí, ese puede ser cualquier elemento de G. ¿Por qué? Porque aquí estás tomando una clase lateral del cociente, ¿no? Entonces, una clase lateral, a fuerza te refieres a la clase lateral como representada por un elemento, ¿de dónde? De G, ¿sí? Acuérdate que las clases laterales abarcan a todo G. Ahí están, son las piezas del rompecabezas. Entonces, tú te puedes mover en cualquier elemento de G. ¿Sale? Ahí están las clases laterales. En particular, podrías tomar la clase lateral de K, ¿sí? La clase lateral, K mismo es una clase lateral, pero puedes tomar cualquier otra clase lateral que esté representada por elementos de G, ¿ok? Por eso estos elementos de G, que son estos puntitos, les puedo aplicar el homomorfismo F y caer en H. No solamente caer en H, ¿verdad? Sino caer en la imagen de H, en la imagen de F, que es un subgrupo de H. ¿Sí? Por eso es Sí, que esto cae donde tiene que caer. Y la X se mueve en efecto en todo G, se puede mover en todo G. ok, ¿Ok? gracias. Muy bien. Otra pregunta. Otra preguntita de algún detalle que vean ustedes o de la demostración. No, ninguna. Bueno, entonces, fíjense cómo, a ver, algunos comentarios. Fíjense cómo ustedes voy a volver a hacer el diagrama, este diagrama que tengo aquí. Entonces tengo G de G en H,
Luego tengo aquí el cociente, G módulo K. Aquí K es el núcleo, ¿verdad? K es el núcleo de F. Este es un subgrupo de G, entonces está incluido. ¿Se acuerdan de este ganchito que le poníamos a los homomorfismos, que eran las inclusiones? Ya habíamos visto esto de las inclusiones. Ok, aquí podemos decir, podemos comentar que este de aquí es una inclusión, ¿sí? Es la inclusión del núcleo en G, ¿sí? Y por otro lado tenemos la inclusión de la imagen. Aquí déjenme poner la imagen de F, está incluida en H. Entonces también este de aquí, este ganchito que puse aquí es un homomorfismo, que es la inclusión. ¿Ok? La inclusión. Y luego finalmente tenemos aquí la proyección. Incluso tenían ciertos nombres, ¿no? ¿Se acuerdan que este era iota K? Este le habíamos puesto iota. Bueno, aquí sería iota de la imagen de F. Y luego aquí estaba la proyección pi K, que va de G en G cociente K. ¿Ok? Entonces el que estamos definiendo justamente es este de aquí, que se llama phi y que resulta ser un isomorfismo. ¿Sale? Este es un diagrama que ya no, está basado en el esquema que hice antes de los diagramas de Venn, pero ya son puros grupos y flechas. Es lo que se llama, aquí nada más les comento que esto es un diagrama categórico. ¿Por qué es categórico? Porque se refiere a categoría, categórico, que son objetos y flechas. Nada más aparecen objetos y flechas. E incluso se puede recalcar que el diagrama conmuta, así se dice. El diagrama conmuta. Lo voy a poner entre comillas. Se pone incluso un signo de igualdad aquí para decir lo siguiente. Fíjense, si yo me paro en G, ahí los elementos son, digamos, una X. Si yo me paro en G y voy a través de F, da lo mismo, es el mismo camino que si proyecto y entonces me da la clase lateral, le aplico phi a la clase lateral y luego pues eso lo veo como un elemento de H. Es exactamente lo mismo, es decir, cuando yo aplico F, es lo mismo que primero aplicar la proyección pi de K, después la composición con phi y después la composición con iota de la imagen de F, que es este de aquí. Fíjense, es esta composición de esta función con esta función con esta función. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque cuando yo tomo una X arbitraria en G, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo le aplico f de x, pues va a ser exactamente phi de k por x. ¿Ok? Esto es por definición, la misma definición es la definición de phi. Aquí pueden ustedes comentar que esto es la definición del isomorfismo phi. Ya sabemos que es un isomorfismo, ¿ok? Ahí está, ahí en el diagrama le puse este signo de isomorfismo, porque ya sabemos que es un isomorfismo. Entonces, fíjense, esto ya lo sabemos porque es la asignación, pero justamente lo que dice aquí, phi de kx, es phi de la proyección aplicada a x. La proyección aplicada a x es kx. Y si yo le aplico phi a esa proyección, es phi de kx. Y luego, pues la inclusión nada más es lo que obtuve, verlo en h. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esto que estoy escribiendo aquí, como la función que tengo aquí arriba, resulta ser la composición de estas tres, igual que en cálculo es de derecha a izquierda. Primero aplico la proyección pi, después el isomorfismo phi y después la inclusión iota. ¿Sí? Que es como seguir este camino. ¿Ok? Y eso se expresa con estas dos rayitas diciendo que el diagrama conmuta.
Entonces, si ustedes, sobre todo si son estudiantes de matemáticas, si son matemáticos, si están estudiando la carrera de matemáticas, más adelante se van a topar muchísimo, se van a empezar a topar más y más, cada vez más, con este tipo de diagramas en el área en la que ustedes se encuentren. Y si no se los topan, hay que buscarlos porque esos diagramas son los que nos dan mucha información sobre lo que está pasando en tal o cual área, ¿ok? En tal o cual categoría que ustedes estén estudiando. Bueno, ese es un comentario, ¿sí? Eso es un comentario para los que estén más interesados en las matemáticas abstractas, en las categorías o en general en las matemáticas. Esto es lo que está pasando, ¿sí? ¿De acuerdo? Segundo comentario es, me dicen si tienen alguna pregunta. Aquí Profesor, dime. ¿podría volver a repetir la última composición? O sea, me queda Sí, claro la de G al cociente y es dejé al la relación. cociente, del cociente a la imagen es el isomorfismo. Y cuando yo tengo un ganchito, estas inclusiones son tan sencillas que a veces hasta podrían confundir un poco porque lo único que hacen es ver los elementos de aquí, simplemente no los cambias, no les asignas otra cosa, son ellos mismos, pero vistos como elementos de H. ¿Ok? Entonces, ya que estás aquí con f de x, bueno, ya que estás aquí con phi de kx, que es f de x, ¿sí? O sea, ya estás en la imagen, ¿sí? Ahora, ¿qué más le vas a hacer? No le vas a hacer nada, nada más vas a pensar que este elemento que obtuviste, en vez de verlo en la imagen, lo ves en H. ¿Por qué razón? Porque el homomorfismo original cae en H, nada más que eso. H, acuérdate que es el codominio, es lo que está incluyendo a la imagen. Entonces, si estás aquí, me podrías decir, bueno, pues ya llegué, ya estoy en f de x. Sí, está bien. Nada más velo como parte del codominio. Eso es todo. Eso es lo que hace la última inclusión. ¿Ok? Ok, sí, perfecto, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta de ese tipo? Vean cómo cualquier pregunta que hagan es interesante y es importante y tiene algo que sacarle a esa pregunta. Ahora, fíjense ustedes en este caso. Si F ya es epimorfismo, si ya es epimorfismo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que la imagen de F es igual a H, ¿sí? Entonces, si K nuevamente es el núcleo de F, tendríamos que G cociente el núcleo es isomorfo a la imagen, es decir, es H. Es decir, si ustedes ya parten de un epimorfismo, el isomorfismo del teorema, el isomorfismo que ustedes concluyen del teorema, pues en vez de poner la imagen, van a poner todo el codominio, porque es un epimorfismo. ¿De acuerdo? Bueno, eso nada más es un comentario, un tanto obvio, pero que puede ser útil. ¿Sí está bien? Y bueno, ya que estamos en ese caso, el caso 1, digamos, pues podemos hablar qué pasa si el homomorfismo original es un monomorfismo, que sería lo dual. Acuérdense que les mencioné que en matemáticas siempre hay dualidad, se define un concepto o se desarrolla un concepto y hay una contraparte, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, subgrupo, dado un grupo, subgrupo, contraparte, grupo cociente. Ajá. Monomorfismo, contraparte, epimorfismo, etcétera. Ok, entonces si es un monomorfismo, entonces en ese caso lo que tenemos es que el núcleo consta nada más del neutro. Ok, entonces tenemos que G cociente K, pues esto es G cociente, el subgrupo trivial es simplemente, aquí lo voy a mover, esto simplemente es el propio G. Podríamos decir que es G. Acuérdense, cuando tenemos una partición trivial, en el sentido de que tenemos
el grupo G y el subgrupo que tenemos aquí adentro es el trivial, ahí está, nada más consta del trivial, pues entonces, ¿cómo van a ser todas las clases laterales? Pues van a ser piececitas con un solo píxel, ¿verdad? Bueno, pues entonces el grupo cociente pues, va a resultar ser prácticamente es isomorfo, es esencialmente es G. ¿Qué es lo único que pasa? Que en vez de hablar de píxeles, hablamos de piececitas con un píxel. O sea, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero el teorema de isomorfismo nos va a decir qué cosa, que ese cociente, que es todo G, es isomorfo a la imagen de F. Entonces, en el caso en que tengan un monomorfismo, lo que resulta del teorema de isomorfismo, pues es nada más decir, el dominio es isomorfo a la imagen. Eso es un monomorfismo, ¿verdad? Que es el caso justamente cuando tenemos tenemos un grupo, ahí está H, y es como que G está afuera, pero al ser esto un monomorfismo, entonces la imagen resulta ser una copia de G. Si aquí tenemos la imagen de F, ahí está la imagen de F, entonces el teorema de isomorfismo lo que resulta es que es isomorfo el dominio con la imagen. ¿Por qué? Porque esto es inyectivo, es un monomorfismo. Entonces es como si encontráramos una copia del grupo, que en principio es un grupo que está afuera, que es externo, porque a lo mejor los elementos de G son de distinta naturaleza que los de H, pero si encontramos o descubrimos un monomorfismo que vaya de G en H, entonces la imagen de ese homomorfismo resulta ser una copia de G, por eso es que son isomorfos. Acuérdense, cuando encontramos un isomorfismo es como que los dos grupos que están relacionados a través del isomorfismo son esencialmente el mismo, son como una copia uno del otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que encontramos en estos dos casos, que son casos que pueden ser interesantes. Por supuesto que hay muchos casos intermedios, hay homomorfismos que no son ni epimorfismos ni monomorfismos. ¿Sale? Entonces, esos dos comentarios les quería hacer adicionales al teorema de isomorfismo. Y vamos a revisar los tres ejemplos que habíamos visto. ¿Ok? Si no tienen algún comentario. ¿No? ¿No tienen ningún comentario? A ver, vamos a regresar a nuestros tres ejemplos que habíamos visto ayer. El primero era no recuerdo cómo le habíamos llamado al homomorfismo, qué letra le habíamos puesto, pero era, bueno, vamos a ponerle D, que iba de Z en Z, y donde D de N, pues es igual a 2N, ¿se acuerdan? Entonces aquí rápidamente nos dimos cuenta que es un homomorfismo, nos dimos cuenta que el núcleo es nada más el 0 y que la imagen es 2Z, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora aplicar la maquinaria del teorema de isomorfismo. ¿Ok? Aplicar esta maquinita, esta herramienta. Entonces, llega un homomorfismo con todas sus características, ¿no? O sea, ya llega el homomorfismo, ahí está el homomorfismo con un dominio, un codominio, y ahí implícitamente, ahí guardaditos están el núcleo y la imagen. Entonces, el teorema de isomorfismo, aquí si yo lo aplico, aquí por el teorema de isomorfismo, entonces, el núcleo es el trivial, ¿sí? Entonces, quiere decir que el cociente de Z con el núcleo, pues es como si me quedara nada más con Z. Y eso, pues, va a ser isomorfo a la imagen. Entonces, esta es la conclusión que obtengo del teorema de isomorfismo aplicado a este homomorfismo. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Estoy en el caso, justamente en este caso 2, que está aquí. Ahí está. Cuando es un monomorfismo.
¿sí? Aquí es un monomorfismo. Acuérdense que son grupos aditivos, entonces el neutro se llama 0 y el núcleo nada más consta del 0. Y si alguien dice, ¿por qué el núcleo consta nada más del 0? Ah, pues porque es el único elemento que va a dar al 0. O sea, es el único entero cuyo doble es el 0, pues es el 0 nada más. Entonces es un monomorfismo. Entonces, en ese caso, lo que se obtiene, pues es un dibujo como este, fíjense. O sea, aquí tengo de Z en Z. Claro, aquí en ese caso, el dominio y el codominio coinciden con Z. Los dos son Z, ¿sí? Pero adentro de Z tengo 2Z. Y entonces lo que obtengo es que Z es isomorfo a 2Z. Fíjense ustedes qué curioso, ¿verdad? O sea, aquí se acuerdan que por ahí hay alguna frase que dijo quizá algún griego o algún pensador antiguo que dice, el todo es mayor que la parte, ¿no? ¿Sí? ¿Se han oído esa frase? Bueno, cuando uno está en el infinito, cuando uno se para en una situación donde interviene el infinito, pues ya eso ya no es cierto. Entonces, por ejemplo, aquí, en un sentido, los enteros son más que los pares. En un sentido, es cierto, porque a los pares les faltan los impares para hacer todos los enteros, ¿sí? O sea, en ese sentido, sí se aplicaría, sí sería cierto que el todo es mayor que la parte, donde aquí el todo son todos los enteros, la parte son los pares, que es 2Z, ¿verdad? Los pares son 2Z. Entonces ahí sí, el todo es mayor que la parte. Pero fíjense, como grupos, ¿qué estamos obteniendo? Que como grupos son isomorfos. Entonces, el todo y la parte son esencialmente el mismo grupo, es lo que me está diciendo este isomorfismo. ¿Sí? Se comporta exactamente, se comporta esencialmente como el mismo grupo. Bueno, básicamente, ¿qué cosa es? Es un grupo cíclico infinito. En la tarea 6 que ya les dejé, para entregar el lunes, hay un ejercicio donde dice, demuestra que todos los cíclicos infinitos son isomorfos, incluso creo que dice específicamente a Z. Todos los grupos cíclicos infinitos son isomorfos a Z. O sea, incluso es más drástica esa afirmación, ¿no? Bueno, pues en este caso específico, los enteros y los pares, los dos son grupos cíclicos infinitos. Los enteros están generados por el 1 y los pares están generados por el 2. Entonces, al ser grupos cíclicos infinitos, pues son isomorfos, ¿verdad? En ese sentido no nos sorprende, pero podría sorprendernos porque es como decir que el todo es igual a una parte donde hay que decir que, en qué sentido, ¿verdad? Entonces, en el sentido de isomorfismo. ¿Sale? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Podemos pasar al siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan cuál era el siguiente ejemplo? El de calcular la norma o el módulo, ¿no? Que iba de los complejos menos el 0 a los reales menos el 0 y que a cada número complejo le calculaba su norma. ¿Ok? Y aquí que habíamos dicho que el núcleo de mu era precisamente S. Así le llaman los topólogos, incluso le ponen S1, porque es de dimensión 1, es la circunferencia. A la esfera le llaman S2, porque es la esfera nada más la cáscara, es de dimensión 2, la cáscara es una superficie. Y así se siguen, ¿no? Entonces, pero yo le estoy llamando S nada más. ¿Ok? ¿Qué cosa es S? Es el círculo unitario, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho aquí el dibujo? Ah, vamos a usar esta. Ahí está. Entonces habíamos hecho eso y habíamos puesto el círculo unitario. Ok, ahí está el círculo unitario. Y esto es S, ¿sí? Eso comparado con todo el plano complejo menos el 0. Acuérdense que aquí le quitamos el 0. Ahí excluimos al 0. ¿Sí? Y ahí está S.
¿De acuerdo? Ahí está ese. Ok, entonces el núcleo era ese. ¿Por qué? Pues porque son todos los que van a dar a 1, porque son todos los complejos que tienen norma 1, ¿sí? Y luego la imagen de mu, pues eran los reales positivos, ¿sí? Porque son justamente los resultados que obtengo de aplicar la norma, son puros positivos, ¿ok? Entonces, por el teorema de isomorfismo, a ver si quieren este vamos a moverlo acá, para que este lado quede por el teorema de isomorfismo. Entonces, por el teorema de isomorfismo, resulta entonces que el dominio, ahora aplico la maquinita, el dominio cociente, el núcleo, va a ser isomorfo a la imagen. Si se fijan, nada más estoy sustituyendo, ¿verdad? Entonces, estoy aplicando el teorema de isomorfismo que está enunciado en general, ¿no? Acuérdense, el teorema de isomorfismo, ahí lo voy a poner. Esto implica que G cociente del núcleo es isomorfo a la imagen de F. ¿Sí? Entonces esto lo estoy aplicando en cada caso. Nada más estoy haciendo una vil sustitución, como en cálculo, ¿no? En cálculo que tienen una expresión polinomial y evalúa la función en x igual a 1. Entonces ahí va uno a sustituir todo, donde diga x pongo 1. Bueno, pues aquí igual tienes una maquinaria donde interviene el dominio, el núcleo, la imagen que está metida en el codominio. Ah, pues entonces llega el homomorfismo, cualquiera que sea, y evalúas, vamos a decir, aplicas esta maquinaria al homomorfismo, tú sustituyes el dominio, el núcleo, la imagen, y ya, la máquina dice que son isomorfos. ¿Sí está bien? Bueno, entonces esto, ahora véanlo como es sorprendente, ¿no? El grupo cociente que resulta de ahí está el grupo está aquí en el dibujo, ¿sí? El grupo son los complejos multiplicativos, ahí están. Y el grupo, el subgrupo, que es normal porque es abeliano el grupo, todos los subgrupos son normales, ahí está el subgrupo. ¿Y el subgrupo qué tipo de clases laterales genera? Ah, pues genera justamente las clases laterales, si ustedes las calculan, las clases laterales van a ser justamente las circunferencias de cierto radio. A ver si me sale. No, no me salió porque lo puse con la herramienta normal. Ahora sí me va a salir. Entonces va a ser una circunferencia de cierto radio, que no necesariamente es 1, ¿sí? Y así son todas las clases laterales, son así. Ahí va otra clase lateral. Ahí está. Esta es otra clase lateral. Y así me voy, así me sigo. Todas estas son clases laterales, por supuesto que son una infinidad de clases. Ahí nada más estoy pintando 2, bueno, 3 con la clase S. Todas las demás son clases laterales de complejos y son una infinidad y son un continuo de clases laterales. ¿Sí se entiende el diagrama? O sea, aquel diagrama de nuestro grupo pixelado y las piezas del rompecabezas y que nada más ponía 5 piezas, ahora fíjense, son una infinidad, no nada más una infinidad, sino una infinidad con la cardinalidad del continuo, ¿ok? Es decir, son tantas como números reales y precisamente eso es lo que está diciendo el isomorfismo, porque si yo aquí me fijo en los números reales positivos, aquí está la recta real positiva, ahí está, ¿sí? Estos son los números reales positivos. Si se fijan, entonces, hay un representante de cada una de esas clases sobre esa recta, ahí están, y es una recta continua. Entonces, en efecto, considerar el rompecabezas, donde la caja de rompecabezas tiene cardinalidad del continuo, piezas, a veces le llaman C gótica a ese cardinal. Así incluso eso es lo que usó Cantor. A ver si algún día les cuento sobre Cantor, que fue el padre de la teoría de los conjuntos
y de los cardinales transfinitos, y en particular el cardinal transfinito de los reales, de la cardinalidad de los reales, usó la letra C gótica. Entonces, con esa letra C gótica es la cardinalidad del conjunto de clases laterales, es decir, del grupo cociente. Es decir, el grupo cociente es isomorfo a los reales positivos, ¿sí? Tomar una pieza del rompecabezas es como tomar un puntito de los reales positivos. Por eso es natural, entonces, este isomorfismo, ¿verdad? El grupo cociente, sí, es cierto. Uno mira el diagrama y se convence de que sí, son grupos isomorfos. Pero esto lo da el teorema sin mayor demostración. Ya no lo tenemos que demostrar. Aquí lo estamos percibiendo con el diagrama, ¿no? Lo estamos entendiendo, comprendiendo, intuyendo, pero la demostración formal ya está hecha, ya no hay que hacerla porque viene de la demostración general a nivel platónico, y aquí estamos a nivel aristotélico, simplemente lo aplicamos, lo que está arriba lo aplicamos abajo y ya obtenemos esto y es una verdad matemática, no tenemos que demostrarla ya. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, sí se percibe, se entiende y se entiende la importancia de lo que está pasando y de cómo una maquinaria que tampoco nos costó mucho trabajo demostrar. La demostración es relativamente sencilla, aunque tiene varios ingredientes, es como malabarear varias pelotas, pero no es algo extraordinario. No es el teorema de Fermat, que tardó 400 años en demostrarse y además con un montón de áreas de las matemáticas. No es así de difícil, pero sí es una maquinaria que puede llevarnos a conclusiones muy importantes entre comparaciones entre grupos, ¿ok? ¿Sí va bien? ¿Preguntas? Pasamos entonces al tercer ejemplo. A ver, el tercer ejemplo, ¿se acuerdan cuál era? Era esta delta que iba de las matrices con determinante distinto de cero a los reales distintos de cero, los reales multiplicativos distintos de cero, y que a cada matriz le calculaba el determinante. Ahí está esa maquinita, ¿sí? Entonces ponemos los demás ingredientes de la maquinita, pues el núcleo de delta resultaba ser el grupo especial lineal, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque son las matrices cuyo determinante es igual a 1. ¿Por qué 1? Pues porque 1 es el neutro de este grupo, ¿sí? Y la imagen de delta, habíamos comentado que eran todos los reales, no nada más los positivos, también los negativos. Cualquier real distinto de 0, puedo encontrar una matriz de tamaño n, acuérdense que son tamaño n por n. De n no está especificada, ¿sí? Puede ser cualquiera, puede ser 8 por 8, 27 por 27, etc. Entonces, habíamos dicho que esto era un epimorfismo. Entonces, el teorema de isomorfismo nos dice que, aquí otra vez pongo por el teorema de isomorfismo. Entonces, ¿qué pongo? El dominio, pongo el dominio. Cociente el núcleo. ¿Sí está bien? Es isomorfo a la imagen. Ahí está la imagen. Ya lo apliqué. Ya nada más pongo lo que es cada cosa de esta situación. El dominio cociente el núcleo es isomorfo a la imagen. ¿Sí? Eso está más difícil de visualizar en un diagrama, ¿no? Porque ahí tendría que representar el grupo general lineal de todas las posibles matrices de tamaño n. Y luego adentro de ese grupo, el subgrupo de todas las posibles matrices de tamaño n con determinante distinto de 0. Y luego adentro, el grupo de todas las matrices de n por n con determinante igual a 1. Bueno, cuando yo hago el cociente de estos dos, el grupo y el subgrupo, me queda algo isomorfo a los reales menos el 0. ¿Ok? Y eso lo sé por el teorema de isomorfismo. Y eso es una aplicación del teorema de isomorfismo. Y así pueden ustedes aplicar. Y en la tarea 6, ya creo que los últimos dos ejercicios es aplicar el teorema de isomorfismo de esta manera. Y entonces ahorita ya pueden hacer todos los ejercicios de la tarea.
Todos, todos, todos. Que son creo que 8 o 9, no me acuerdo. ¿Sí está bien? Díganme, por favor, si tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Yo, profe. Dime, Entonces, soy Tania. Tania, dime. Con el teorema del isomorfismo, ¿estaríamos generalizando, o sea, varias partes de un grupo? Por ejemplo, como tomamos en el ejemplo 1 Ajá. y en el ejemplo 2, Ajá. todas esas partes que conforman al grupo ya serían, pues, infinitas, ¿no? Entonces, el teorema lo que nos diría es que estaríamos tomando todas esas partes. Bueno, las estás tomando, las estás considerando, todas esas partes Ajá. las estás considerando para concluir algo, ¿sale? Eso es muy importante, es una maquinaria que tiene un resultado, que tiene una conclusión, y la conclusión simplemente es este isomorfismo. Esa es la conclusión, ¿sí? Pero en efecto consideras todas las partes del homomorfismo, es decir, el dominio, el codominio, el núcleo y la imagen. Ajá. Y en efecto, esas partes pueden ser finitas o infinitas, dependiendo de la situación. ¿Sí está bien? O sea, porque aquí yo puse puros ejemplos infinitos, pero los grupos que aparecen aquí pueden ser finitos. Por ejemplo, yo me podría preguntar por un homomorfismo que vaya de Z, de Z4 en Z2, por ejemplo. Es decir, los grupos finitos que vimos al principio del curso. Y entonces el núcleo sería finito y la imagen sería finita y la conclusión sería un isomorfismo entre grupos finitos, ¿sí? Pero en efecto está abierto, no tienen que ser finitos a fuerza, no tienen que ser infinitos a fuerza, pueden ser de cualquier índole, es universal, nada más que consideras la misma situación de un homomorfismo con su dominio, codominio, núcleo e imagen. Y ese teorema concluye algo, o sea, nos lleva a una conclusión. Y eso es lo importante del teorema. Eso es lo que el fruto, digamos, que tiene el teorema en cada caso es esta conclusión que es un isomorfismo. ¿Sí, Tania? Sí, sí, ya me queda mucho más claro. Gracias, profe. Muy bien. Otra pregunta, por favor. Pregunten, pregunten, pregunten. No, no hay preguntas. Bueno, vamos a seguir aplicando el teorema, pero ahora no a ejemplos específicos, sino a otros teoremas. Y entonces tenemos el segundo teorema de isomorfismo. Para hablar del segundo teorema de isomorfismo, nos tenemos que acordar de la tarea 5, de un ejercicio de la tarea 5. Ahorita les digo cuál. Ok, entonces vamos a hablar de este teorema. También les voy a poner un diagrama, pero esta vez va a ser un diagrama de Hasse. Entonces, dados un grupo G y subgrupos, fíjense cuáles son las condiciones iniciales, o sea, cuáles son los ingredientes, como cuando están haciendo una receta de cocina. Primero los ingredientes. Dado un grupo G y subgrupos HK, los dos subgrupos son subgrupos de G, tales que además K es normal en G. ¿Ok? Dados, esos son los ingredientes, se tiene lo siguiente, se tiene que H cociente H intersección K es isomorfo a HK cociente K. Ahorita voy a explicar.
Ok, entonces lo primero es que observen ustedes que es un teorema donde también hay una hipótesis, ahí está toda la hipótesis, es decir, son todos los ingredientes, como hace rato dijimos. ¿Sí? Noten ustedes que aquí ya no hay un homomorfismo, ya nada más están adentro de un grupo. Voy a ir haciendo el diagrama de Venn primero, aunque el que nos va a servir más es el diagrama de Hasse, pero voy a ir haciendo el diagrama de Venn. Entonces, en el diagrama de Venn, aquí está G, y luego tienen ustedes dos subgrupos. Uno se llama H y otro se llama K. ¿Ok? Aquí está K y aquí está H. ¿Sí? Y se habla además de la intersección, que es esta parte es la intersección, pero también se habla del producto HK, y el producto HK lo podemos ver como un subgrupo que está rodeando tanto H como acá. Eso es HK. Ahorita vamos a repasar, porque eso ya lo vieron en la tarea. Entonces, fíjense cómo ya en este caso no hay un homomorfismo, aunque nos vamos a referir a un homomorfismo porque tenemos que demostrar un isomorfismo, pero de entrada, nada más hay un grupo y dos subgrupos, pero esos dos subgrupos originales H y K, fíjense todo lo que van a generar. Van a generar la intersección, aquí observen que esta de aquí, lo que voy a señalar aquí, es la intersección, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se forma. Ahora voy a hacer un diagrama de Hasse para que lo comparen. El diagrama de Hasse sería, arriba tengo G, ¿ok? Si quieren, abajo, bueno, puedo poner el subgrupo trivial, nada más como referencia. Pero por otro lado tengo a H y acá. Los voy a poner con los colores que los estoy poniendo ahí arriba. Ahí está acá y ahí está H. ¿Sí? Y también estoy generando en color blanco la intersección. Déjenme mover este subgrupo trivial, lo voy a mover un poquito más abajo para que no me estorbe. Está hasta abajo. Y bueno, también el G un poquito más arriba. Y tengo el subgrupo trivial, perdón, el subgrupo intersección que está aquí. Esta es la intersección que está abajo. Y el subgrupo HK. ¿Ok? Fíjense ustedes como en el diagrama de Hasse, ahí están estos puntitos que están representando a los subgrupos y que están formando especie de rombo, ¿verdad? La H y la K automáticamente inducen la intersección y el producto. Ahorita vamos a repasar lo que es el producto, pero resulta ser que el producto es un subgrupo que está por encima de ellos y hace el papel, como en conjuntos, el papel de la unión. En general, la unión de subgrupos no es subgrupo, pero el producto en este caso sí, y ahí, por cierto, necesito que uno de ellos sea normal. En este caso estoy pidiendo que K sea normal. ¿Sí está bien? Entonces, aquí es como que la entrada de la máquina aparentemente es muy sencilla porque es un grupo y dos subgrupos, pero es como que llegan unas semillas y de esas semillas brotan otras cosas. ¿Qué otras cosas? Además de los dos subgrupos que tenía, otros dos subgrupos que son la intersección y el producto. ¿Sí está bien? Entonces, lo que está diciendo el teorema de isomorfismo es que ustedes pueden considerar, déjenme ponerles otro color aquí, pueden considerar ustedes este cociente, ¿ok? Fíjense, este cociente, es decir, H intersección K metido en H, y claro que hay que demostrar que es normal, ¿verdad? Pero sí va a salir normal y va a tener sentido hacer este cociente de aquí. Ajá. Va a resultar ser isomorfo a este otro cociente de acá. Ahí está el otro cociente. Esos dos cocientes son los que tengo aquí
resultan ser isomorfos. Claro que en el camino tengo que demostrar que K es normal en el producto y que la intersección H intersección K es normal en H. Esa va a ser la conclusión. ¿De acuerdo? Ese es el segundo teorema de isomorfismo. Preguntas de este primer paso, que es entender el enunciado, nada más. Entender el enunciado. Hay algunos detalles que están pendientes, como, a ver, ¿sí tiene sentido hacer el cociente? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Con calma lo vamos a ver. ¿Sí? Pero lo primero que nada es entender qué dice el teorema y percibir que sí tiene algún sentido, que sí es algo natural hacer la comparación de esos dos cocientes y cómo surgen esos dos cocientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Arriba tengo diagrama de Venn, abajo tengo diagrama de Hasse. ¿Sí? A ver, no sé si esto que pinté, no sé si les estorba. Ya lo puse ahí con una raya para que vean mejor el diagrama. ¿Sí? Esta rayita que pinté aquí, esta rayita verde y esta rayita verde, eso me indica que se puede hacer el cociente. Ahí les estoy indicando que se fijen en ese cociente, nada más. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de demostrar el teorema, tengo que hacer varias cosas, ¿no? Recordar, primera cosa es recordar el producto. Entonces vamos aquí a recordar el producto. A ver, recordar es la tarea 5. Es más, les voy a poner, permítanme, les voy a poner la tarea 5 para que se acuerden. Aquí está la tarea 5. ¿Sí la ven todos, la tarea 5? Sí, profe. Bueno, miren. Espero que hayan hecho el ejercicio. Es el ejercicio 4. Si no lo hicieron, pues ahorita lo vamos a hacer. Fíjense, el ejercicio 4 lo que dice que tengo dos subgrupos de G, donde uno de ellos es normal. Ahí la letra está cambiada, pero no importa. En lo que acabo de escribir, K es el normal. Pero si se fijan en el ejercicio 4, realmente no importa el papel que juegan H o K, porque va a resultar ser que son iguales HK y KH. Entonces, da igual si es el de la izquierda o el de la derecha. Con que uno de ellos sea normal, ya se tiene todos los incisos. Los incisos es, ahí está, bueno, primero, ¿cómo se define HK? Ya sabemos, ya sabemos que eso es el conjunto, en principio el conjunto de todos los productos de elementos, uno de H y uno de K. Acuérdense que las minúsculas representan elementos y las mayúsculas son los subgrupos. Entonces, había que demostrar que es un subgrupo, había que demostrar que HK es igual a KH, y había que demostrar esto, y aquí decía ver ejercicio 2 de la tarea 3, donde invocaba el generado por un subconjunto. ¿Ok? Entonces, vamos a, ya que se acordaron de eso, regreso a la pantalla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. Entonces, primero, esto es, acuérdense que son dados HK, subgrupos de G, donde en este caso voy a suponer que K es el normal. K es normal en G. Entonces, primero, HK es subgrupo de G, en efecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se demostraba eso? Bueno, pues a pie. Entonces, primera condición, segunda condición, tercera condición. Acuérdense, la primera condición es que el 1 esté ahí. Bueno, pues el 1 lo puedo poner como 1 por 1. Y esto está en HK, porque el 1 está en H. ¿Por qué está en H? Porque es su grupo.
El 1 está en K. ¿Por qué está en K? Porque es su grupo. Entonces 1 por 1 es un producto de un elemento de H por un elemento de K. Ahí está. Entonces 1 está en HK. ¿Sí? Ahora la segunda es un poquito más complicada, pero no mucho. En la segunda tengo que tomar dos elementos, un HK y un H1K1 que estén en HK. ¿Ok? Voy a seguirme acá. A ver, voy a copiar esto que acabo de poner. Ahí está la segunda condición. ¿Sí? ¿Sí está claro? Voy a demostrar que dados dos elementos en HK, el producto está. ¿Ok? Entonces, quiero considerar este producto HK por H1, K1. ¿Sí? Y bueno, si yo me fijo ahora, los asocio de esta manera. Aquí no estoy conmutando nada, pues no se vale conmutar porque no es abeliano el grupo. Pero me gustaría que esto, si se fijan, se volteara. No lo puedo hacer tal cual porque no es abeliano, pero si pudiera voltearlos de alguna manera, me quedaría del lado izquierdo elementos de H, del lado derecho elementos de K, y entonces el producto ya me quedaría en HK. ¿Sí? Pero H es normal, ¿no? ¿Cuál era el que es normal? Aquí estoy suponiendo que K es normal. Entonces, puedo decir como K es normal en G, entonces, a ver, ¿cuál me conviene? Me conviene que aquí es una cuestión, ¿cómo se dice? Técnica, una cuestión técnica. O sea, a mí me gustaría que esta K por H1 se convirtiera en una H'K, vamos a decir. ¿Sí? Que esta K por H1 se convirtiera en una H'K o en una H1K'. ¿Ok? Por K1. A ver, vamos a ver. Entonces, como K es normal en G, entonces, por ejemplo, H, ¿cuál me conviene aquí? A ver, vamos a probar con H1. H1K, H1 a la menos 1 está contenida en K. ¿Ok? Como K es normal en G, entonces esto está metido en K. Esto es para H en particular. Esto en particular para H1 es un elemento de G. ¿Sí? Es decir, en particular H1K, H1 a la menos 1 está en K. Ahorita veo si me sirve el H1 o me sirve otro, porque si yo quiero específicamente intercambiar estos dos, entonces el que me sirve pues es tener H1 a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, a la menos 1 que tengo aquí, lo voy a poner de este lado. Sí lo puedo hacer, ¿verdad? Todo es una cosa técnica para que a final de cuentas me quede esta KH1. A ver, primero, esto sí lo puedo hacer porque esto es, como K es normal, estos conjugados, acuérdense, se meten en K para cualquier elemento de G. Bueno, en particular el elemento de G que estoy aquí considerando es H1 a la menos 1, porque H1 a la menos 1 es H1. Entonces, este es el que me conviene porque entonces este elemento que está aquí está en K, es decir, H1 a la menos 1, KH1 es un elemento K' en K, y por tanto, si yo multiplico del lado izquierdo, están de acuerdo que de esta igualdad puedo llegar a esta, ¿verdad? H1K'. ¿Sí? Entonces,
por esta igualdad es que puedo hacer esta sustitución. Fíjense ahora cómo esto lo sustituyo por H1K', que es el que obtuve acá. ¿Quién es K'? Pues es un elemento que está en K. Tengo derecho a bautizarlo como K', elemento de K, porque por hipótesis este elemento está aquí, que es este conjugado, donde estoy usando H1 a la menos 1 del lado izquierdo, pero puedo hacerlo porque es para toda X en G, en particular para H1 a la menos 1. ¿Ok? Entonces, como este elemento que está aquí está en K, le puedo llamar K', y puedo, a partir de esta igualdad, multiplicar por H1 a la menos, por H1 del lado izquierdo, y me queda KH1 igual a H1K'. ¿Ok? Entonces, esta KH1, a ver, todo esto lo voy a poner abajo. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos arbitrarios que yo consideré, los elementos arbitrarios que yo había considerado al principio, son dos elementos del producto arbitrarios. Entonces, para estos dos elementos del producto arbitrarios, hice todo este malabar que está aquí, con el objeto de que KH1, ¿cuál K y cuál H1? Pues esta K y esta H1. Esa KH1 los intercambie. No exactamente, no estoy diciendo que esto es igual a esto, pero es igual a un H1 por otra K'. Es decir, pago el precio de conmutar por, en vez de que me salga esta K en K mayúscula, me sale otra K' en K mayúscula también. ¿Sí? Pero no me importa porque a fin de cuentas no me importa que me haya salido otra K minúscula, porque al hacer la sustitución y al asociar de esta otra manera HH1 por K'K1, esto ya está en HK. Entonces ya demostramos que el producto de dos elementos en HK está en HK. ¿Sí se fijan? Porque aquí obtuve un elemento de H, ahí está un elemento de H. ¿Por qué es un elemento de H? Pues porque es su grupo. Y ahí está un elemento de K, porque es su grupo también. ¿Sí? Entonces, había que buscar de qué manera puedo hacer este intercambio. Eso lo puedo hacer cuando K es normal. Entonces, cuando K es normal, puedes intercambiarlo puedes hacer una especie de conmutatividad con el precio de que el elemento que usas de K lo sustituyes por otro elemento de K. Pero eso lo puedes hacer para cualquier elemento de G, del grupo G, por la definición o caracterización de subgrupos normales. ¿Ok? Entonces, esta es la demostración de la segunda condición. ¿Sí quedó claro? Es una cosa técnica que había que buscar en la tarea. ¿Sí? La tercera condición es parecida, ¿no? Porque ¿qué tendría que hacer? Tomar un elemento arbitrario de HK, tomar un elemento arbitrario y demostrar que sea HK en HK y demostrar y ver qué pasa con el inverso. Pero el inverso acuérdense, es el producto de los inversos al revés. ¿Sí? Pero entonces con el truco, con el truco de hace rato, esto lo podría intercambiar con la misma H, pero con otra K', en vez de usar esta K con otra K', y esto lo puedo hacer por ser K normal en G. Es exactamente el mismo truco y esto ya estaría en HK. ¿Sí? Y si quieren ustedes justificar eso, pues entonces es esto mismo que puse acá. Esto es para justificar justamente que KH1 es igual a H1K'.
¿Ok? Entonces aquí usarían la H a la menos 1, es decir, usando que HK, H a la menos 1, está contenido en K. ¿No? Porque de esa manera, entonces, tendrían ustedes que HK a la menos 1, H a la menos 1 es igual a una K prima, y de ahí ustedes multiplican por H a la menos 1 y les da que K a la menos 1, H a la menos 1 es igual a, pasan esto dividiendo, por decirlo así. Es incorrecto decir eso, lo más correcto es decir, multiplico por H a la menos 1 del lado izquierdo y me queda H a la menos 1 K prima. ¿Ok? Y entonces, esto que obtuve aquí, es lo que justamente justifica esta igualdad de acá. Que a fin de cuentas, esto lo puedo intercambiar, pero con otra K prima. ¿De dónde salió la K prima? Ah, porque yo sé que este elemento está en K mayúscula, pero pues no tiene por qué ser el mismo que yo tenía antes. Entonces es otro, se llama K prima. ¿De acuerdo? Ok, y entonces eso demuestra ya que el inverso de un elemento de HK está en HK, y entonces se concluye, aquí podemos concluimos que HK es un subgrupo de G. ¿Sí? Eso es lo primero, ¿verdad? Lo primero que es, bueno, lo voy a poner así, un cuadrito, para demostrar que el producto es un subgrupo de G. Estoy resolviendo este ejercicio de la tarea 5, que nadie me preguntó, y si tenía ahí un truco. En este caso sí me tengo que poner a pensar cuál me sirve. Es un truco parecido a cuando uno pensaba con los ejercicios del Baldor, qué cosas poner para que me saliera la ecuación, ¿no? Más o menos es el mismo estilo técnico, pero a fin de cuentas me sale. ¿Por qué? Porque K es normal en G. Preguntas sobre esta parte, que es la resolución del ejercicio 4 de la tarea 5. ¿Y por qué estoy resolviendo ese ejercicio? Ah, porque en el segundo teorema de isomorfismo, ahí aparece el producto arriba. Entonces, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que es un subgrupo, ¿no? Si no, no tendría derecho a aparecer en este diagrama. Entonces, lo primero es que es un subgrupo. ¿Sí está bien? Fíjense cómo este mismo truco, este mismo lema, si quieren ustedes lo podría considerar así como un lema, hasta tal vez valdría la pena haberlo puesto como un lema previo en la misma tarea, porque creo que no lo puse, pero podría ser algo así como lema. Si K es normal en G, si K es normal en G, sí que es normal en G, y X es cualquier elemento de G, y K es un elemento de K, entonces, K por X es igual a X por K prima para cierto K prima en K. Eso es lo que estamos usando, ¿sí? O sea, estamos intercambiando cualquier elemento de K, lo estamos intercambiando por cualquier elemento de G, con tal de que el nuevo elemento de K pues, sea otro distinto, no necesariamente el mismo. Eso es lo que estamos haciendo, porque miren, aquí estamos justamente aplicando este lema de esta forma, ¿no? ¿Sí? Y aquí lo estamos aplicando también de esta forma. ¿Ok? Se lo estamos aplicando aquí a K a la menos 1, no a K, sino a K a la menos 1, pero K a la menos 1 también es un elemento de K. Entonces estamos aplicando exactamente el mismo lema.
ese mismo lema vale la pena aislarlo o ponerlo como algo separado, porque lo vamos a usar también, bueno, ya aquí para demostrar que es su grupo lo utilizamos 2 veces, ¿no? Pero también lo vamos a utilizar para demostrar que es el segundo inciso. ¿Cómo estaba en la tarea? Como inciso B, creo, ¿verdad? O como inciso A, o como 1. No me acuerdo cómo estaba, ¿no? Pero aquí le puse 1. En el número 2 sería demostrar que HK es igual a KH. ¿Sí? Entonces sería lo mismo. Ahí tomaría una HK en HK. Entonces, como K es normal en G, se tiene que HK es igual a, bueno, aquí la K la tengo del lado, HK es igual a K'H para cierta K' en K. Sí, aquí es más fácil, de hecho, porque ¿no? Es el mismo. Es el lema, bueno, el lema está expresado de un lado, pero también se puede expresar del otro. Es decir, la X, o sea, puedo partir de X a la derecha o de X a la izquierda. Sí, porque aquí, por ejemplo, parto de una X, es la H minúscula que está a la izquierda, simplemente porque HK, H a la -1, es un elemento del conjugado H minúscula, K mayúscula, H a la -1, que entonces está metido en K, y entonces esta HK, H a la -1 es igual a una K', donde K' es un elemento de K. Y a partir de aquí, obtengo esta igualdad, ¿no? Otra vez multiplico del lado derecho por H, ya me queda HK igual a K'H. ¿Ok? Y entonces, de esta manera, concluimos que el elemento original que habíamos tomado, pues está en KH. Supusimos que estaba en HK y llegamos a que estaba en KH, ¿no? Es decir, aquí estaríamos demostrando la contención de aquí para acá, ¿sí? Y la otra contención, pues es análoga. Vamos a ponerle aquí análogamente, ¿no? Para avanzar, porque si no me lleva mucho tiempo esto. Esto lleva tiempo porque es muy técnico, ¿no? Pero hay que, o sea, aquí hay que ponerse aquí a nivel de mucho detalle de las letras y de tener mucho cuidado con las letras. ¿Ok? Es una parte técnica. Entonces, pero lo que estoy usando, a fin de cuentas, lo importante es esta cuestión de que K es normal en G, ¿no? Ahí está. Ahí se usa que K es normal en G. ¿Sí? Entonces, análogamente, bueno, de hecho, sería tomar un elemento KH y ver que ese elemento K minúscula, H minúscula, pues está acá y es totalmente análogo. Entonces, se da la igualdad. Que de hecho, esta igualdad, bueno, nos puede servir para lo que queremos demostrar. Lo que queremos demostrar es que, bueno, algo que vale mucho la pena es el tercer inciso, es que HK, que es lo mismo que KH, HK es el generado por la unión, ¿sí? Es decir, HK es el menor subgrupo de G que contiene a H y a K. ¿Sí? Por eso es que aquí en el dibujo, fíjense cómo dibujé HK, es como un subgrupo que contiene HK, pero está así muy apretado, es el menor subgrupo al que le pasa eso. ¿Ok? Bueno, para demostrar eso, ya sabemos que H está metido aquí, ¿verdad? H está metido acá
Y también K está metido aquí, ¿no? Pues simplemente H lo pueden escribir como H por 1, una H minúscula, y una K minúscula la pueden escribir como 1 por K, y ya está, ¿no? De esa manera ya demuestran que todo elemento de H está en HK y todo elemento de K está en HK, ¿no? Eso ya es claro, ¿sí? Pero es el menor con esa propiedad, pero es el menor subgrupo con esa propiedad. Y si demostramos eso, entonces ya podemos usar lo que en otra tarea había aparecido de que este generado por X, por un subconjunto X, es el menor subgrupo de G que contiene a X. Entonces, si demostramos que es el menor subgrupo, ya no tenemos que meternos con los elementos, aunque también por elementos sale, ¿no? Porque aquí los elementos del generado por X, acuérdense que eran ciertos productos, ¿no? También se pueden ir por ese lado, pero creo que esto es más fácil. Es el menor subgrupo con esta propiedad. Para ver qué es el menor subgrupo, entonces tomo un subgrupo de G arbitrario, pero con la propiedad de que H, tanto H como K, estén metidos en L. Es decir, llega otro subgrupo de G que contenga a H y a K. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tomo un elemento arbitrario, que así son los elementos arbitrarios de HK, pues entonces, bueno, obviamente este elemento arbitrario que tomé, aquí tengo que decir que es con H minúscula en H, perdón, es con H minúscula en H y con K minúscula en K. Y por tanto, tanto H como K están en L, porque L es un subgrupo que contiene H y K mayúsculas, y H minúscula está en H, K minúscula está en K, entonces tanto H minúscula como K minúscula están en L, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, HK también está en L, porque L es un subgrupo, tengo dos elementos en L, y el producto de ellos está en L, ¿sí? Es decir, se ha demostrado, así se ha demostrado, que el subgrupo HK está metido en L. Fíjense que uso el símbolo este de menor o igual porque tengo derecho a usarlo, porque los que comparo no nada más son subconjuntos, son subgrupos, ¿sí? Cuando son subgrupos, entonces puedo usar el menor o igual. Si no estoy seguro de que sean subgrupos o no son subgrupos en general, pues entonces hay que usar la contención normal. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hice? Demostramos que HK contiene a H, contiene a K, y es el menor subgrupo con esa propiedad, porque si hay otro subgrupo que contenga a H y a K, entonces también debe contener a HK. ¿Sí? Y esto basta, perdón, ya no sé qué dice aquí. Bueno, ya me regresé aquí a la tarea. Bueno, aprovecho, ahí está. Ahí están los tres incisos. Y estamos demostrando el C. ¿Sí? ¿Y cómo estamos demostrando el C? Estamos demostrando el C. Están viendo la pantalla de la tarea, ¿verdad? Nada No, más. profe. ¿No están viendo? Ok. No. Ok, entonces me regreso a la pantalla de... Bueno, ok. Ahora están viendo la pizarra, ¿no? Ok, entonces, por lo tanto, entonces concluimos que este subgrupo HK es el generado por la unión. Bueno, eso me sirve justamente para hacer este diagrama que ya les había puesto, donde estaban los dos subgrupos H y K, la intersección y la unión, no la unión, sino el generado por la unión, es decir, HK. Por un lado está la intersección y por otro lado está HK. ¿Sí? Y entonces, bueno, esto es HK y además, observen ustedes
que como K es normal en G y K está metido en HK, acuérdense, K está metido en HK porque todo elemento de K es, K minúscula, lo puedo poner como 1 por K. Entonces K está metido en HK. Y HK es un subgrupo de G, entonces esta K también es normal en HK. ¿Sí? Eso también fue un ejercicio de la tarea. De la tarea decía, si tienes dos subgrupos, uno contenido en el otro, dos subgrupos de G, uno contenido en el otro. Si el más pequeño es normal en G, es normal en el subgrupo del medio. ¿Sí se acuerdan? Y eso es muy, muy sencillo, por cierto, ¿eh? Es muy, muy sencillo, eso sí, porque ¿cómo demuestran eso? Bueno, pues toman un elemento de aquí, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo, ¿no? Pues si X es un elemento de aquí, en particular X estaba en G, X está en G, y como K es normal en G, X a la menos 1 está metido en K, porque K es normal en G, ¿no? Entonces ya demostramos, y X está en G, X es un elemento de HK, pero también X está en G. Entonces como K es normal en G, y X está en G, pasa esto. Entonces ya demostramos, ya se demostró que para todo X en el de en medio, XK, X a la menos 1 está metido en K y se concluye que K es normal, pues en el de en medio. Aquí el de en medio no interesa mucho que sea HK, sino cualquier otro nombre que le den. Así de fácil es, ¿no? O sea, el K es normal en el del medio porque dado cualquier elemento del del medio, el conjugado está metido, pues porque en particular ese elemento del del medio está en G, ¿no? Y así de fácil. Se concluye que K es normal. Entonces, tiene sentido, por lo tanto, tiene sentido el grupo cociente. ¿Cuál grupo cociente? HK cociente K. Tiene sentido este grupo cociente. ¿Ok? Y luego, ¿qué otro grupo cociente intervenía? Acuérdense que eran dos grupos cocientes los que iba a comparar. Este grupo cociente, a ver aquí, ¿se acuerdan del diagrama el diagrama de Hasse que tenía? Era, voy a poner aquí HK, y luego tenía la intersección y el producto. Ahí tengo los cuatro. ¿Sí? Y luego tenía ahí están los cuatro. Ajá. Y entonces tenía que formar este cociente, ahí está, y este otro cociente. Entonces tengo que ver que H intersección K es normal en H. A ver, para ver que tiene sentido el otro cociente, vamos a demostrar que si K es normal en G, entonces H intersección K es normal en H. ¿Ok? Eso no me acuerdo si era parte de la tarea, tal vez era el ejercicio anterior, pero no recuerdo. Por ahí está. ¿Sí? A ver, ¿cómo demostramos eso? Pues entonces hay que usar la demostración, ¿no? Digo, hay que usar la definición, bueno, o la proposición que nos ayuda a ver que un subgrupo sea normal. Ok, entonces vamos a considerar una H minúscula en H y queremos ver, o sea, demostraremos qué cosa, que H minúscula por H intersección K por H a la menos 1 está metido en H intersección K. ¿Sí es cierto? Eso es lo que tengo que demostrar para que este sea normal en este. ¿Sí? Estoy haciendo un repaso del tema anterior.
Para que este sea normal en este, tomo un elemento arbitrario en el segundo y tengo que demostrar esto. Entonces, consideramos, vamos a tomar un elemento h, le voy a llamar, como ustedes quieran, le voy a llamar x por h a la menos 1, donde x está en el de en medio, es decir, en h intersección k. ¿Ok? Bueno, entonces tengo que demostrar que este está en h intersección k. Bueno, que está en h está muy fácil, ¿no? Porque está en h, porque h está en h y x también está en h, ¿verdad que sí? H está en h, entonces el inverso está en h, porque es su grupo, y x está en h porque está en la intersección, está en h. ¿Sale? Y también, ahora que está en k, este está en k, pues sí está en k porque x está en k, y k es normal en G, ¿no? Entonces, k está en k, en particular k está en G, no nos estamos saliendo de G, o sea, es un grupo. Entonces, k está en k, y k es normal en G, y por tanto, x a la menos 1, pues está metido en k, ¿no? Perdón, esto es a la menos 1. ¿Ok? Ah, no, no es el que quiero usar, perdón. Es este, es el h. h, k, h a la menos 1. ¿Ok? ¿Por qué este está metido en k? Pues porque h está en g. H es un elemento de g, pues si no nos salimos de g. Entonces h es un elemento de g. Y k y x minúscula, x es un elemento de k. Entonces, este elemento está en hk, h a la menos 1. Pero h a la menos 1 está metido en k porque k es normal en g. ¿Sí está bien? Entonces concluimos que el hxh a la menos 1 está a la vez en h y también está en k. ¿Ok? Y entonces ¿a qué llegamos? A que dado cualquier elemento de este subgrupo, llegamos a que ese elemento arbitrario está en h intersección k. Entonces ya demostramos esta contención. ¿Sí? Entonces, por tanto, ya demostramos que h intersección k es normal en h. ¿Sí? Claro, ese sí es normal en h, no es normal en todo g, nada más es normal en h, porque aquí fue crucial que la h minúscula que consideramos estaba en h. Si no, no nos sale, ¿no? Como está en h, nos sale que este esté en h. ¿Sí? A lo mejor sí nos sale, el producto sí nos sale en K, pero que esté en H no nos va a salir a menos que H minúsculo esté en H. Entonces, por eso la conclusión es que es normal, H intersección K es normal en H, y entonces tiene sentido el grupo cociente. El grupo cociente sería H cociente H intersección K. ¿Sí? Que es el otro grupo que sale aquí, H cociente H intersección K. Entonces, por eso ya tienen sentido estos dos grupos y ya podemos demostrar que son isomorfos, pero eso lo vamos a hacer el viernes. ¿Sí? Vamos a recapitular el segundo teorema de isomorfismo, como ahorita explicamos todo lo preparatorio para hablar de estos cocientes. ¿Sí? Los cocientes que se forman de grupos y subgrupos, considerando los dos subgrupos que tengo como hipótesis y los otros dos subgrupos que se generan la intersección y el producto de esos subgrupos, donde K es normal. El hecho de que K sea normal se utiliza tanto para que esto sea un subgrupo en efecto, como para que este cociente tenga sentido, como para que este otro cociente tenga sentido.
Para eso se usa que es normal. Si no tenemos esta hipótesis, no tiene sentido nada, ni siquiera que esto sea su grupo. Y eso fue todo lo que hicimos ahorita, y de paso resolvimos un ejercicio de la tarea 5, que es bueno porque pues nadie me preguntó, entonces yo no supe si sí le salió y lo hicieron fácil, o si no encontraron el truco pero no me preguntaron, quién sabe por qué razón. No lo sé, pero bueno, ya está resuelto, y no sé si tengan algún comentario al respecto. Entonces sí sugiero que se metan al detalle, así como les sugiero ver las cosas de lejos y ver los esquemas y ver los panoramas y entender qué está pasando, también que tengan la capacidad de irse al detalle, al lenguaje. Pues sí, como cuando resolvíamos ecuaciones en secundaria, y pasábamos multiplicando y despejábamos y hacíamos esas cosas, más o menos parecido es esto, pero o sea, hay que tomar en cuenta entonces las definiciones. Sobre todo aquí la definición que está todo el tiempo presente es la de ser normal, la de ser subgrupo normal. Pero hay que tener cuidado, ser subgrupo normal, ¿en dónde? O sea, es una relación de dos, el grupo y el subgrupo, ¿sí? Pero acuérdense que el grupo general G tiene adentro otros subgrupos que a su vez pueden tener adentro otros subgrupos, y por eso es que esa relación de normalidad se puede trasladar a otras situaciones más internas, ¿no? Digamos. ¿Ok? Pregunten cosas técnicas también, ¿eh? Ahorita. ¿No? ¿No hay preguntas? Estudien muy bien esto que acabamos de hacer. Ajá. Y el viernes continuamos con la demostración. Entonces, esto fue preparatorio, pero no hemos demostrado el teorema. ¿Qué es lo que tengo que hacer para demostrar el teorema? Pues dar el isomorfismo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, me voy como a la demostración del primer teorema, donde tuve que definir una asignación, demostrar que está bien definida, demostrar que es homomorfismo y demostrar que es isomorfismo. No tengo que hacer todo ese trabajo. Lo que voy a hacer es usar el primer teorema. ¿Sí? ¿Está bien? Pero eso lo vemos el viernes. Ok, entonces, no he subido el video de la clase de ayer, entonces hoy subo los dos videos para estar al corriente. No se les olvide ya ir resolviendo la tarea 6. Ya la pueden resolver, ya tienen todos los elementos para resolver la tarea. Trabajenla porque son cosas que hay que digerir y hay que hacer en varios días. Me dicen en sistemas escolares que contesten la encuesta de docencia. Y el cuestionario también, creo que el cuestionario se cierra el viernes, entonces todavía tienen algunos días, me parece. Y el examen va a ser de este viernes al otro. Todavía no he puesto el letrero, pero estén pendientes, ¿no? Nada más estén conscientes de que el examen ya va a ser en la 9ª semana. Pues es que ya estamos en la 8ª. Pues ya, de hecho, ya debió haber sido esta semana, pero lo voy a poner para que les alcance el tiempo a estudiar y a hacer la tarea y a hacer los ejercicios, porque eso es la única forma de estudiar, hacer los ejercicios de la tarea y preguntando cosas. Si no se meten a hacer los ejercicios, pues no van a poder con el examen. Entonces, por favor, ahí les encargo, ¿sí? ¿De acuerdo? Nos vemos el viernes. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Nos vemos. Disculpe, ¿hasta dónde abarcará el examen? El examen abarca hasta este tema, es decir, teoremas de isomorfismo. Ah, ¿Sí? ok. Gracias, profe. Sí, acuérdate, son subgrupos normales, grupo cociente, homomorfismos y teoremas de isomorfismo. Pero todo está muy relacionado. Perfecto, ¿De acuerdo? gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego, que les vaya bien. Gracias.